Muy bien. Buenos días. Bienvenidos a un nuevo webinar del ciclo de destinos turísticos inteligentes de la Comunidad Valenciana. Este es el último webinar de este primer ciclo de DTICV que tenemos. Estamos preparando un segundo ciclo que más adelante anunciaremos. Pero bueno, cerramos esta primera fase con un tema que para nosotros, para la Comunidad Valenciana, para el modelo de DTI, sabéis que es importante, la gobernanza, que es una cuestión transversal y clave en el cambio de modelo de gestión que estamos impulsando. Y para eso tenemos hoy a una persona que muy cercana a nosotros, que ha sido también parte de la construcción de este modelo, como es Paco Femenía. Paco, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, David. Paco es investigador del grupo Smart Turín de la Universidad de Nebrija y nos va a hablar sobre gobernanza en destinos inteligentes. Pero antes de empezar, tenemos con nosotros a nuestro director general, Eric Campos. Hola, Eric, buenos días. Hola, Y muy buenos días. para que nos dedique unas palabras antes de arrancar. Cuando quieras, director. Bueno, buenos días a todos y a todas. Agradeceros que estéis hoy aquí con nosotros en este webinar. Y es que estamos en un momento decisivo para la Comunidad Valenciana, para sus destinos turísticos y, por tanto, para los trabajadores, empresas y, como digo, destinos que conforman este ecosistema de nuestra oferta turística. Estamos en un momento decisivo para seguir siendo sostenibles, para seguir siendo de calidad, para seguir siendo hospitalarios, pero ahora más que nunca seguros. Ser un Mediterráneo en vivo y seguro. Para eso es fundamental tener una hoja de ruta. Lo que hoy vamos a ver aquí, lo que es la gobernanza de los destinos. Desde Turismo y Comunidad Valenciana hemos querido también tener una gobernanza de lo que es el destino Comunidad Valenciana. Eso os quiero también hacer partícipes, porque si tiene un pilar fundamental este plan que estamos desarrollando, que no es un plan a futuro, sino que es un plan que está siendo la hoja de ruta actual, si tiene un pilar fundamental es precisamente una alianza gubernamental, pero una alianza también económica y social, es decir, la cogestión, que es lo que representan también los destinos turísticos inteligentes. En este plan, deciros que hay 5 ejes. Uno es ser un destino seguro, tener un programa CV Destino Seguro que articula todas esas medidas precisamente para que tanto a nivel nacional como internacional, como los propios de la Comunidad Valenciana, tengamos seguridad de que cuando venimos estamos en un destino, en unos servicios, en unas empresas que cumplen todos los estándares de calidad. Segundo es recuperar, porque necesitábamos a todos vosotros, a los destinos, pero también a las empresas activas. En tercer lugar, era la información y el trabajo en red como la red de destinos turísticos inteligentes. En cuarto lugar, el posicionamiento, la promoción, y en quinto lugar, la formación, que en parte también está hoy aquí presente. Esa es nuestra gobernanza y queremos contar con vosotros. Voy acabando. La esencia de los destinos turísticos inteligentes es precisamente el título del webinar de hoy, la gobernanza. A través de ahí, sostenibilidad, conectividad, sistema de información e innovación. La red de destinos turísticos inteligentes que trabajan e impulsan especialmente desde Invatur, tanto David como Paco Juan, y de la que yo soy el presidente, pues lo que pretende es eso, es generar esta sinergia que tenemos de destinos que tienen claro esa gobernanza, en qué se fundamenta, y deciros que hoy en día sois fundamentales la red de destinos turísticos inteligentes, y el que no lo sea, que se incorpore para precisamente aquello que os decía, ¿no? Ser un Mediterráneo en vivo y seguro. Nada más, agradecer a los participantes nuevamente, a Paco su intervención hoy aquí, y a David y Paco Juan su trabajo constante en la red de DTI y en Invatur. Muy bien. Gracias, director. Pues nada, entramos ya de lleno con la charla. Vamos por recordar un poco la mecánica, 3 cuartos de hora y luego dedicaremos un rato, 10-15 minutos de preguntas que yo recogeré a través del chat, ¿vale? Trataré de agrupar y te formularé. Genial, Así que nada, adelante Paco, cuando quieras. perfecto. Muchas gracias. Voy a intentar minimizar esto. Vale, se ve bien, ¿no? ¿Se ve la pantalla ya? Perfectamente. Muy bien.
Bueno, pues buenos días a todos. Quisiera en primer lugar darle las gracias al director general que nos ha acompañado hoy al inicio de este webinar, también a David, a Paco Juan, a Limbatur en su conjunto, a Turisme y Comunitat Valenciana por contar con nosotros para estos webinars. Y bueno, si el otro día estuvimos hablando de sostenibilidad en destinos turísticos inteligentes, hoy nos toca hablar de gobernanza, que como ya sabéis es el eje principal sobre el que se articula el resto de la estrategia de DTIs de la Comunitat Valenciana. Y bueno, voy a enseñaros un poquito los índices, los contenidos que me gustaría cubrir hoy. Voy a intentar ser sintético, no pasarme del tiempo. Con esto de los webinars es difícil a veces controlar los tiempos. Además, no veo a los asistentes, a los que de paso también agradezco que estén aquí con nosotros. Y bueno, me gustaría empezar dando unas consideraciones generales sobre el concepto de la gobernanza, repasar qué es esto del concepto de la gobernanza, porque yo creo que es un término muy utilizado en los últimos tiempos, muy manido, ¿no? Pero no sé, creo que en muchas ocasiones se utiliza, bueno, sin conocer con profundidad y con todo lo que significa este concepto de gobernanza, que se ha convertido, ¿no?, en una palabra un poco popular en el contexto del turismo, pero que viene de un contexto mucho más amplio de la gestión pública, de la gestión de los territorios. Y luego sí que ya entraremos más en lo específico en cuanto a la gobernanza en relación a los destinos turísticos inteligentes, el contexto de la Comunitat Valenciana en el marco de la gobernanza turística. En el punto número 4 compartiré con vosotros los resultados del autodiagnóstico de los destinos de la red DTI de la Comunidad Valenciana en cuanto a gobernanza. También lo compararemos con los resultados de otros ámbitos. Y para terminar, una serie de buenas prácticas y propuestas para la mejora de la gobernanza en la red de DTIs. Finalmente, también tenéis en esta presentación, que seguro que luego tenéis disponible para todos y ya lo podréis consultar con más detalle, una serie de recursos electrónicos para ampliar información y contenidos, referencias bibliográficas de interés, etcétera. Entonces, vamos a comenzar con esas consideraciones más de tipo conceptual. Bueno, la gobernanza es un concepto que surge con mucha fuerza en los años 90 del siglo pasado, pero a pesar de que llevamos más de 20 años tratando con este término, sigue siendo un concepto, una idea muy difusa, ¿no?, de concreción muy compleja y que tiene muchos significados según a quien le preguntes, ¿no? De ahí la complejidad de definirlo. Sabemos que es algo que está profundamente ligado a esa relación entre instituciones, gestión pública, sociedad, territorio y la toma de decisiones, ¿no? Y han hecho que este concepto, todos estos factores han hecho que este concepto tenga mucha aplicabilidad, sobre todo en el ámbito europeo. Sabéis que en la Unión Europea tenemos muchos niveles administrativos. La Unión Europea aprueba directivas que luego tienen que adoptar los Estados miembros. Estos a su vez tienen regiones, subregiones, municipios. Vivimos realmente en un contexto, sobre todo el europeo, muy fragmentado, con muchísimos niveles administrativos, y esto hace necesario pues una comunicación directa, una cogestión, compartir responsabilidades, ¿no? Y por estos motivos la gobernanza ha ido calando como concepto, como idea, ¿no? A mí me gusta llamarlo un poco conjunto de ideas o más bien una filosofía más que un concepto. Y tenemos un libro blanco de la gobernanza en la Unión Europea que ya tiene algunos años, pero yo creo que se sigue aplicando. Lo que es los ejes o los principios fundamentales de la gobernanza no han cambiado demasiado. Han aparecido otros vectores que añaden complejidad a la gobernanza, pero lo básico sigue siendo lo mismo, ¿no?, que es transparencia en la gestión, participación pública en el diseño y aplicación de políticas, responsabilidad de todos los agentes que están involucrados en esa aplicación de las políticas y eficacia y poder medir aquello que se lleva a cabo, es decir, poder comprobar la eficiencia, la eficacia de las medidas que se van aprobando por parte de las administraciones públicas. Todo esto responde a una nueva realidad, a una demanda por parte de los ciudadanos que pide de alguna manera que los gobiernos ya no actúen de manera, digamos, directa, sino que
se apoyen en el resto de los actores y en el resto de instituciones para tomar las decisiones si quieren que esto funcione. Ahí entran en juego la cooperación, interacción entre gobierno, pero también actores no políticos, ¿no? Tenemos que involucrar a las empresas, ONGs, a la sociedad local, a las asociaciones de vecinos. Se trata de crear esa sinergia, esas redes mixtas, ¿no? De que hablamos aquí, de actores públicos y privados en los que todos cooperan en la formulación y luego también en la aplicación de las políticas públicas. Y también, por supuesto, la ciudadanía pasa a formar parte activa de estas políticas y pasa a involucrarse en mayor medida en la aplicación y diseño de las mismas. Gobernanza también significa buen gobierno. Es un concepto mediante el que entendemos que el gobierno ya no se rige solo por esas jerarquías, ¿no?, que a veces tanto marcan las administraciones públicas, y que idealmente el sector privado ya no se mueve solo por el beneficio, sino que buscamos un interés común. El sector público en este sentido se mueve como un coordinador, como un orientador, e intenta renegociar constantemente todas las medidas que se van tomando con los distintos agentes sociales. Todo esto también viene en relación con un concepto más novedoso como es el Open Government, el concepto de el Open Data, ¿no?, como esa apertura de los datos de la administración a todos los ciudadanos, a las empresas, para que los quieran utilizar, y vemos cómo hay una serie de principios que no voy a describir aquí porque es muy denso toda esta información, pero bueno, luego cuando tengáis todos vosotros la presentación podéis verlo con más detalle. La Organización de las Naciones Unidas también tiene un decálogo de principios de la buena gobernanza que aquí recogía el profesor Pulido, que van desde la participación, el imperio de la ley, la transparencia, la capacidad de respuesta, la orientación al consenso, la equidad, igualdad entre hombres y mujeres también es necesario para mejorar la gobernanza, la eficacia y la eficiencia, la rendición de cuentas y la visión estratégica, ¿no?, esa visión a largo plazo. Además, para llevar a cabo una buena gobernanza es muy necesario, imprescindible, conocer bien el territorio. La gobernanza es algo apegado al espacio, a lo territorial. Por supuesto, no es lo mismo gobernar un territorio tan amplio y complejo como pueda ser un país enorme como Rusia, a una pequeña región de España, a un municipio. Si bien todo es gobernar y todo es aplicar políticas públicas, el contexto territorial, los agentes que encontramos en cada tipo de territorio, por supuesto el factor cultural, son cuestiones muy importantes, ¿no? Y tener claros esos objetivos, estrategias a seguir también es clave para llevar a cabo la gobernanza. Luego, en los últimos años, todo esto ha sufrido como un empuje, una fuerza mayor por el desarrollo de Internet, de las redes sociales, que permiten la participación pública de la ciudadanía. Ya no es excusa ahora mismo no preguntar a los ciudadanos si bien no se quiere aplicar, o luego ya, por supuesto, las decisiones las toman los responsables, pero ya no hay excusa para no preguntar directamente a los ciudadanos qué es lo que opinan de determinadas políticas, pedirles su participación en el diseño, por ejemplo, de planes, y ya no vale simplemente con colgar una nota en el tablón de anuncios del ayuntamiento, que si bien a lo mejor la normativa nos obliga a hacerlo, tenemos herramientas que nos ayudan en este sentido y podemos ir mucho más allá, ¿no? Y luego veremos algunos ejemplos en el apartado de buenas prácticas de cómo podemos utilizar Internet y las plataformas que existen ahora mismo para el tema de la participación pública. Luego también hay muchos otros mecanismos, no hace falta solo utilizar las tecnologías, se pueden aprobar planes, ejes de participación ciudadana y bueno, tener en cuenta cómo se va a desarrollar esa participación en cada una de las acciones que se vaya a hacer mediante un plan, pues es algo realmente positivo, ¿no? Diseñar esas hojas de ruta.
Todo esto es la gobernanza, digamos, en sentido amplio. No tiene por qué ser una cuestión aplicada al turismo, pero vemos cómo la gobernanza en los últimos años ha ido teniendo mayor y mayor importancia, ¿no?, para los destinos turísticos, para el sistema turístico. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque el turismo es algo extremadamente complejo, diverso, es un fenómeno muy reciente y hay una gran cantidad de actores o stakeholders, ¿no?, en lengua inglesa, que están involucrados, cada uno con su interés, cada uno con una agenda particular, ¿no? Y aquí las instituciones públicas en turismo juegan un papel clave de coordinador o mediador entre todas esas personas y agentes que tienen intereses en el sistema turístico. Es muy necesario en turismo, más que en otros sectores, que haya una colaboración público-privada. La sociedad del destino normalmente está muy implicada, depende en ocasiones económicamente, además sufre los impactos que puede tener el turismo, por lo que se le tiene que tener en cuenta en gran medida. Es un sector, un fenómeno, no me gusta llamarlo solo industria, ¿no?, porque parece que lo sesgamos un poco, con una gran transversalidad, afecta a muchos sectores económicos, arrastra a muchos sectores económicos, como decíamos, con una gran cantidad de actores implicados y todos concentrados en un espacio muy pequeño. Es decir, los destinos aglutinan una gran cantidad de empresas, de instituciones y, por supuesto, toda la oferta y la demanda muchas veces se concentran en espacios muy concretos, lo que genera muchas tensiones, ¿no? Y sí que tenemos cierta tradición en turismo de esos entes mixtos en los que lo público y lo privado se dan la mano. Entonces, la gobernanza por todas estas cuestiones se aplica mucho en el ámbito turístico. Pero, por supuesto, el turismo ha ido cambiando muchísimo en los últimos años y todo esto también ha forzado a adaptar la gestión del turismo, ¿no?, y el tipo de políticas que se van aplicando. Van surgiendo distintos paradigmas bajo los que se entiende el turismo y los destinos turísticos, como el desarrollismo, la adaptación, la renovación, la competitividad, la calidad, la sostenibilidad, y vemos cómo esos últimos paradigmas de los que estamos hablando en los últimos años son tanto la gobernanza como la inteligencia. Y yo creo que es un acierto que los destinos inteligentes tomen algunas de estas cuestiones, como son la sostenibilidad y la gobernanza, y los incorporen, digamos, en su ideario, porque no podemos desechar todos los esfuerzos que hemos hecho en los años anteriores porque ahora aparezca una nueva manera de entender la gestión de los destinos, ¿no? Tenemos que apoyarnos en lo que ya teníamos. ¿Cuáles son los principios de la gobernanza en turismo? Si bien hemos visto esos principios generales para las instituciones europeas, aplicado en turismo eso se traduce en una planificación definida del turismo en instrumentos concretos, en planes específicos. Luego, la participación pública también es posible y necesaria en turismo, implicar a ciudadanos, agentes turísticos, sociedad en general, colaborar entre lo público y lo privado también en el ámbito turístico, desarrollar programas detallados con su presupuesto, con su calendario de actuación, monitorizar los resultados de todas las gestiones que se van haciendo, ser transparentes en las acciones, pero también en la comunicación, eso es muy importante, ¿no? Comunicar todo lo que hacemos como destinos, como entes de gestión de destinos, como empresas, y también cooperar entre las distintas administraciones turísticas. Ya sabéis que igual que tenemos distintos niveles de administración, existen distintas organizaciones a distintas escalas que tienen algún tipo de competencia sobre el turismo, ¿no? Y en un país tan descentralizado como el nuestro, esto es especialmente importante, ponerse de acuerdo y cooperar. Todo esto se viene liderado de alguna manera por los entes de gestión de destino. Ya sabéis que en inglés nos referimos a esto como Destination Management Organization, que es el término que se utiliza en el ámbito académico para referirse a los entes de gestión de destino, que según cada destino se va a traducir de una manera u una otra, con una tipología o con una otra. Lo que pasa es que esto es muy complejo porque si bien todo esto de la gobernanza es muy bien, está muy bien, son muy buenas intenciones, la realidad es mucho más complicada, ¿no? La realidad, como todos sabéis, es que las funciones y las competencias son muy complejas, no se sabe muy bien a veces dónde empiezan y dónde acaban, cada agente tiene un interés particular, su propio funcionamiento, sobre todo capacidades financieras que a veces no son las que nos gustarían. Y, por desgracia, las administraciones públicas
tienen pocos medios, ¿no? Tienen pocos recursos humanos, técnicos, económicos, pero son las que sufren la mayor presión por parte del turismo, son las que gestionan esos grandes flujos que, como ya sabéis, por ejemplo, en el Mediterráneo se concentran en los meses estivales, generando una serie de tensiones brutales, y las DMOs de nuestro país, desgraciadamente, a veces no cuentan con los recursos para hacerle frente. Si nos comparamos, por ejemplo, con países como Estados Unidos, donde algunas DMOs tienen presupuestos de millones de dólares, pues salimos mal parados, ¿no? Pero allí, por ejemplo, también dependen de tasas que pueden introducir directamente, lo que les genera sus propios recursos, y aquí estamos más limitados en ese sentido. Además, las tipologías de DMOs o de entes de gestión son extremadamente variados en España, pero también en todo el mundo, y las funciones que tienen que llevar a cabo se han ido haciendo más complejas cada vez y más complicadas por la irrupción de las TIC. Ahora nos vemos haciendo muchas gestiones, muchas transacciones, digamos, tenemos muchos objetivos que van más allá de lo básico, ¿no? Que era pues informar, promocionar, apoyar a la comercialización. Ahora también se pide a los entes de gestión planificar el turismo, desarrollar productos, prestar servicios, equipamientos, formar a los recursos humanos, apoyar a emprendedores, analizar mercados, o lo que llamamos inteligencia. Entonces vemos cómo se han ido añadiendo responsabilidades, pero los recursos no van aumentando en la misma medida. Esto es lo que está generando, ¿no? Digamos, aquí algunos problemas para aplicar ese ideal de la gobernanza, ¿no? Ese ideario. Entonces, dependerá la aplicabilidad de todos estos principios que os he comentado y que parece como una versión muy idealista, muy naif de lo que es realmente el turismo, depende, por supuesto, del tamaño del municipio, de los recursos, como decía, también de la voluntad política, de cómo se impliquen los distintos agentes y, por supuesto, también de la especialización en turismo. Todo esto nos va a costar más de implantar, de promocionar, de hacer creer a la gente en ello, si el turismo tiene un peso menor en la economía local. Pero aún así siempre es importante incidir en la cuestión de la gobernanza. Ahora vamos a pasar un poco a ver la gobernanza en el contexto del destino turístico inteligente. No vamos a ir de más a menos, yendo hacia lo que nos interesa. Y bueno, vemos con el tema de los DTIs, la gobernanza ha recobrado como todavía más importancia. A nivel estatal, todos conocéis el programa de Segitur, en el que la gobernanza es uno de los ejes principales, junto con innovación, tecnología, sostenibilidad, accesibilidad. Y por supuesto, en la Comunitat Valenciana, en el modelo de DTI que está siguiendo el Invatur, la gobernanza es el eje básico para el desarrollo del resto, y así se refleja en los manuales que hemos ido elaborando en colaboración con el Invatur, y también, por supuesto, en la herramienta de autodiagnóstico, ¿no? Vemos como en ese modelo de distintos niveles la gobernanza es de lo que parte la sostenibilidad y la innovación, para luego ir desarrollando esos niveles instrumentales y esas soluciones aplicadas. En el modelo creemos que la gobernanza se debe apoyar en una planificación estratégica a largo plazo, en un rol fuerte de la DMO y en esa cooperación entre los distintos agentes del destino. Pero más allá de esos modelos de gestión y luego también de los modelos de destinos inteligentes, sí que es verdad, y esto es muy difícil de reflejar en los modelos y en los indicadores, que hay nuevos actores en el panorama, ¿no? Han ido surgiendo una serie de empresas digitales, plataformas online, proveedores de Big Data, que están tomando las funciones o los roles que antes tenía la DMO o las empresas locales. Entonces esto hace necesario como replantearse el tema de la gobernanza y la gestión de los destinos, y nos tenemos que preguntar cómo lo afrontamos, ¿no? A veces para esto no tenemos respuestas porque es algo todavía novedoso, aunque nos parece que hace 1000 años que están aquí estas plataformas, es algo realmente nuevo, ¿no? Entonces, la gobernanza en los DTIs también está profundamente relacionada con la gestión de los datos y las tecnologías. Esos datos, ese Big Data turístico que se va generando a través de la huella que dejan los turistas en todo su ciclo del viaje, también es una cuestión relacionada con la gobernanza. ¿Quién gestiona esos datos? ¿Cómo los gestiona? ¿Los ofrece de forma abierta o quiere cobrar por los mismos, ¿no? Entonces, podemos partir de la idea de que queremos una plataforma central, pero esto es una visión, digamos, muy idealista, ¿no? Para compartir, para distribuir la información.
Pero la realidad con la que nos encontramos es que los datos de la actividad turística pertenecen a empresas para las que la venta de estos datos es un eje principal de su negocio. Entonces, esto va en contra un poco de, si os dais cuenta, de los principios de gobernanza que habíamos dicho anteriormente, ¿no? Choca con esa filosofía. Y nos encontramos con toda esta amalgama de nuevos servicios turísticos que tienen unas implicaciones, unos impactos brutales sobre los destinos, sobre las empresas locales y que escapan a la DMO, escapan a todas las instituciones públicas, escapan a la gestión pública del destino y nos hacen plantearnos cómo podemos tomar las decisiones en este panorama tan complejo, cómo podemos queremos involucrar a estas empresas en la gobernanza del destino, deberíamos de alguna manera, ¿no? Pero hace falta diseñar nuevas estrategias de aproximación, hace falta ponernos de acuerdo en cómo vamos a tratar con estos agentes digitales que tienen tanto poder sobre nuestros territorios. ¿Vamos a comprarles datos? Sí, no. ¿Vamos a generar nuestros propios datos públicos? ¿Cómo? Todas esas cuestiones están muy relacionadas con los DTIs, ¿no? Viendo un poco el contexto de los DTIs y en su relación con la gobernanza, ahora pasamos a un nivel todavía más concreto que es en la Comunitat Valenciana, ¿no? Nos vamos a centrar en nuestra región, en cómo está la situación de la gobernanza en nuestra región en relación a los DTIs. Como había dicho anteriormente, ya sabéis que España es un país muy descentralizado, hay muchas administraciones distintas que necesitan cooperar y desarrollar proyectos conjuntos y bueno, la Comunidad Valenciana en este sentido ha llevado a cabo algunas iniciativas muy interesantes como son los planes de dinamización, las comisiones interdepartamentales, el propio libro blanco, que ahora hablaremos más de él, y la ley del turismo que como sabéis se aprobó hace me parece que casi un par de años y que también utiliza la gobernanza como uno de los ejes transversales de la misma, ¿no? No os voy a leer todo esto de la ley porque es una cuestión muy densa, no quiero hacerme tampoco pesado con esta cuestión, pero simplemente hacer notar, ¿no? que la ley de turismo, ocio y hospitalidad de la Comunitat Valenciana ya en su propio preámbulo habla del tema de la gobernanza, de la importancia que tiene esta filosofía o este conjunto de ideas para el desarrollo de la ley y para el funcionamiento del turismo en la Comunitat Valenciana. Habla de que es imprescindible gestionar de manera colaborativa, de coordinar actuaciones, de planificar estratégicamente. También la propia ley define lo que entiende por gobernanza turística. Y bueno, habla de esa participación pública en los procesos de toma de decisiones, en la transparencia, participación, corresponsabilidad, pasando un poco esto por encima porque no queremos hacer demasiado énfasis en todo esto. Lo que pretende la ley también y reflejarlo es que hace falta hacer partícipes a todos los agentes en esa toma de decisiones, ¿no? Que tenemos que involucrar a todos los organismos que están presentes en nuestro destino y trasladar todo eso en la medida en que podamos a las acciones que se van desarrollando. Esto es lo que plantea la ley recientemente aprobada en la Comunitat. Más allá de esta propia ley, se están creando muchos espacios de debate, de discusión. Esto es extremadamente positivo para la gobernanza. Simplemente reunirse con otros destinos, con los agentes del destino, comentar los problemas, posibles soluciones. Ese paso que parece tan simple ya va en línea totalmente con lo que significa la gobernanza y es algo extremadamente positivo para avanzar en este sentido. Luego, por supuesto, el tema de los planes, ¿no? No concibimos ahora mismo un plan serio en turismo que no cuente con un proceso de participación pública, que no se comunique de manera transparente, que los distintos agentes no se pongan de acuerdo para aprobar lo que va a ir en ese plan, ¿no? Esto es ahora mismo pues inimaginable, pero bueno, todavía uno se sorprende de lo que se encuentra por ahí, ¿no? Buceando en Internet. Y luego también podemos definir todo esto como líneas estratégicas dentro de los planes o subplanes dentro de los planes, ¿no? Planes de participación pública dentro de los planes de mayor rango. Otra iniciativa que es muy interesante en cuanto a la gobernanza turística en la Comunitat Valenciana es el propio libro blanco del turismo, que si bien podéis pensar, bueno, es una publicación, ¿no? Pero ofrece una radiografía
muy precisa de algunas cuestiones que están muy relacionadas con la gobernanza, porque ya veréis que la gobernanza es, como concepto muy abstracto, es a veces difícil de concretar, y en el Llibre Blanc del turismo se ofrecen algunos datos para todos los destinos de la Comunidad Valenciana, no solo la red de TI. Esto sí que lo quiero dejar claro, ¿no? Los datos que ofreceremos luego del autodiagnóstico son de los destinos que forman parte de la red, pero el Llibre Blanc recoge datos de los destinos de toda la comunidad, ¿no? Entonces, ahí también es interesante, ¿no?, poderlo comparar en las cuestiones que son o sea, en las cuestiones que tratan los dos, que analizan los mismos datos en un sentido y en el otro, ver la radiografía de toda la comunidad comparado con solo la red. Entonces, por ejemplo, si hablamos de planificación y de gestión pública del turismo, vemos en estos datos que seguro que conocéis del Llibre Blanc del turismo, y si no os invito a que le echéis un vistazo porque es un manual magnífico. Vemos, por ejemplo, en los municipios litorales de la Comunidad Valenciana una existencia, digamos, de dos tipos de entes de gestión o de DMO, ¿no? Tanto tenemos los de carácter público como los de carácter mixto, público-privado. Nos encontramos, por desgracia, muchos municipios que todavía no cuentan con un plan de turismo, aunque estoy seguro de que esto va a ir cambiando con el tiempo, ¿no? Y que algunos se habrán ido aprobando desde que se llevó a cabo el estudio para el libro blanco, aunque todavía, bueno, creo que es resaltable que un 42% sí que lo tienen, o sea que tampoco está tan desigual la cosa, ¿no? En cuanto a la concejalía de turismo con carácter exclusivo, con competencias compartidas, vemos como más o menos la misma proporción que anteriormente, un 45% tiene una concejalía propia de turismo, ¿no?, dedicada a la cuestión turística, mientras que en un 55% se comparte con otras cuestiones. Ya sabéis que, pues, que en muchos municipios se puede compartir turismo, fiestas patronales, cultura, juventud, bueno, tenga el nombre que tenga, ¿no? Esto también nos habla un poco del lugar que ocupa el turismo en la corporación municipal y la relevancia que se le da. En cuanto a la cooperación en organismos supramunicipales tipo mancomunidades, la mayoría de municipios sí que pertenecen a este tipo de instituciones, lo que es algo muy positivo. Este tipo de organizaciones suelen facilitar el debate, la cooperación entre diferentes destinos o municipios, ¿no? Si miramos al interior, ya sabéis que en la Comunidad Valenciana, bueno, pues tenemos ciertamente algo de brecha entre el interior y el litoral por la cuestión turística. Obviamente, pues el modelo predominante sigue siendo el que es, entonces esto crea algunos desequilibrios que esperemos se vayan solventando con el tiempo. Encontramos más variedad, incluso tenemos en cuanto a los organismos de gestión de destino, algunos que son de carácter privado, ¿no?, pero predominan todavía los públicos o mixtos. Aquí sí que tenemos muchas concejalías que están compartidas con muchas otras competencias, incluso municipios que por a lo mejor no tener un peso turístico específico no cuentan con ningún tipo de concejalía que se encargue directamente de estas cuestiones. La mayoría no cuentan con un plan de turismo, más del 80%, entonces creemos que aquí sí que hay cierto margen de mejora, pero el dato positivo es que la mayoría sí forman parte de organismos supramunicipales como las mancomunidades, ¿no? Entonces, un punto negativo y en parte un punto positivo. Bueno, con estos datos lo que pretendía era mostrar un poco un panorama para toda la Comunidad Valenciana, porque creo que nos estarán escuchando personas que no únicamente pertenecen a la red de destinos inteligentes, sino que de muchos otros destinos, y para ver cómo esto de la gobernanza en realidad se concreta al final en planificación, en gestión, en organismos, en presupuestos, en personas, en objetivos, ¿no?, en participación pública, y esto es lo que se trata de medir. Y esto es lo que intentamos hacer con el autodiagnóstico de destinos turísticos inteligentes de la Comunidad Valenciana. Voy a hacer aquí, para si hay alguno que todavía no lo conoce, en esta primera diapositiva, bueno, seguro que esto todos sabéis de qué estamos hablando. El autodiagnóstico se apoya en la guía de implementación de DTIs de la Comunidad Valenciana, que está en abierto para todos, y en esa herramienta de autodiagnóstico que desarrolló el Invatur. Y para hablar de los destinos que ya han pasado por el autodiagnóstico, aquí ofrecemos algunos resultados agregados, sin entrar en detalle
un destino concreto, ¿no? Se ofrecen de manera anónima, pero todavía es una muestra limitada. Esperemos que con el tiempo, y seguro que es así, se van a ir incorporando muchos más destinos, van a ir pasando por este autodiagnóstico y vamos a tener datos mucho más concretos, mayor muestra, ¿no? Pero ahora mismo quiero que tomemos estos datos de una manera muy cautelar. No son datos, digamos, que sean representativos para nada. Esto no habla por todos los destinos de la Comunidad Valenciana, solo habla por la muestra que teníamos en este momento, ¿no? Esta diapositiva se la he robado al profesor Ibar, se las hemos utilizado en algunas asignaturas que impartimos porque refleja muy bien, ¿no? Ese marco analítico para medir la gobernanza, lo difícil que puede resultar a veces medir la gobernanza como algo totalmente abstracto, ¿no? Entonces, me parecía necesario contextualizar que hablamos de planificación, hablamos de apoyo ciudadano, de transparencia, de capacidad técnica y financiera para ejecutar las políticas y que los indicadores son solo, digamos, una aproximación a la realidad que podemos observar. No reflejan la realidad, es los datos que tenemos para aproximarnos a cómo está esta realidad ahora mismo. Y luego lo tenemos que comparar con el resto. Entonces, he creído necesario, de alguna manera, presentar brevemente los resultados también para el conjunto de los ejes para que veamos cómo la gobernanza está mejor o peor en relación al resto de los ejes del modelo de DTI, ¿no? Aquí presento, por ejemplo, los resultados generales del autodiagnóstico para todos los ámbitos, no solo para la gobernanza. Sabéis que el cumplimiento es en porcentaje, por lo tanto vemos que la gobernanza en este sentido tiene un nivel de cumplimiento del 58%, lo que está más o menos, digamos, en la media, ligeramente superior a la media de los ámbitos de destinos turísticos inteligentes de los destinos que han pasado por esa evaluación. Está un poco peor que la conectividad, pero está mejor, por ejemplo, que el tema de la accesibilidad o la evolución de la actividad turística, que son los que tienen, digamos, desempeños un poquito peores que el resto. Pero vemos como la variación entre unos y otros es muy pequeña, ¿no? Aquí no vemos que los destinos inteligentes de la Comunidad Valenciana, los que están en la red, sean buenísimos en conectividad y terribles en accesibilidad, o muy buenos en marketing online y terribles en gobernanza, sino que encontramos una situación intermedia. Ciertamente tenemos espacio para la mejora, no estamos hablando de cifras extremadamente positivas, pero tampoco negativas, como decíamos. Podemos trabajar para seguir mejorando, pero lo importante es ir también al nivel de detalle, ¿no? Ver dentro de la gobernanza, ya sabéis que hay una serie de indicadores y tenemos que ver cómo los destinos responden en cada uno de estos indicadores. Antes también me gustaría reflejar, por ejemplo, por umbrales de población, cómo esos indicadores tienen mayor o menor cumplimiento según el tamaño de la población. Ya digo, la muestra es pequeña, entonces hay que tomar esto con cautela, pero sí que vemos cierto patrón, ¿no? Parece que los municipios de mayor tamaño, las ciudades medias y más bien grandes, de más de 100.000 habitantes, bueno, pues muestran cifras más positivas comparados con los municipios pues de menor tamaño, ¿no? Que a veces pues tienen menos recursos y bueno, se ven más limitados en este sentido. Es interesante ver, y ya lo analizaremos con más detalle en las siguientes diapositivas, cómo los municipios de menos de 20.000 habitantes en algunas cuestiones desempeñan mejor que los que están entre 20.000 y 50.000, ¿no? Que son ciudades pequeñitas, pero que podrían tener más recursos que los más pequeños. Entonces, iremos viendo los detalles a continuación. Si comparamos litoral interior, no se observan grandísimas diferencias, ¿no? en cuanto a la gobernanza. En cuanto a los otros ejes sí que hay algunas diferencias más no significativas, pero en cuanto a gobernanza no vemos mayores diferencias, ¿no? ¿De qué indicadores concretos estamos hablando en cuanto a gobernanza? Bueno, aquí teníamos en el autodiagnóstico un total de 10 indicadores. Si lo recordáis, aquellos que habéis visto la guía de implantación y la herramienta de autodiagnóstico, los resultados siempre se muestran en porcentaje de cumplimiento, ¿no? Y dentro de cada uno de estos indicadores se señalaban cuáles eran los requisitos para
tener un grado o, digamos, una nota para hablar en términos de estudiantes mayor o menor. Entonces, aquí entramos en el detalle de los resultados del autodiagnóstico para el ámbito de la gobernanza. Como podéis ver en este gráfico, aquí sí que empezamos ya a ver algunas diferencias significativas entre unos indicadores y otros, ¿no? Para todos los destinos autodiagnosticados en este momento, que me parece que eran 13 si no me equivoco, encontramos diferencias notables en el desempeño, por ejemplo, entre sistemas de gestión de la calidad, desarrollo de la administración abierta, que son los que tienen una puntuación más elevada para el conjunto de destinos, y campañas de sensibilización, por ejemplo, que es la que muestra una puntuación peor. Luego encontramos una serie de indicadores que se mueven en ese espacio entre el 40 y pico y el 62% de cumplimiento en cuanto a aplicaciones de planes directores, coordinaciones del proyecto, bueno, también análisis de iniciativas, análisis de retorno de iniciativas del marketing, por ejemplo, ¿no? Encontramos ahí dos indicadores que despuntan mucho, uno que se queda un tanto rezagado y otros que están en la franja intermedia. Luego, si queréis, en el turno de debate o de preguntas, queréis ver con más detalle este gráfico, bueno, de todas maneras, como ya sabéis, la presentación la tendréis, podéis ver, deteneros a mirar los datos concretos, ¿no? Que seguro que es bien interesante. Entonces, por lo tanto, hablamos de entre 75 y 100% de cumplimiento de los indicadores en cuanto a sistemas de calidad, con enfoque de destino, estamos hablando de destinos, desarrollo de administración electrónica, luego entre el 50 y el 75% de cumplimiento esas iniciativas de análisis de retorno del fomento del turismo, la colaboración público-privada que se medía en base a una serie de ítems, la existencia de planes operativos anuales, la coordinación del proyecto de TI, coordinación interdepartamental, aplicación de un plan estratégico y luego ya en las cuestiones más mejorables, campañas de sensibilización y el plan director de DTI. ¿Qué aspectos positivos entonces encontramos? Bueno, pues que no tenemos indicadores en gobernanza con un cumplimiento medio de menos del 25%. Esto es algo remarcable, ¿no? Tenemos, digamos, lo básico, ya lo tenemos. Hace falta avanzar, ¿no? Vemos como el SICTED, como sistema de calidad, tiene una gran implantación en los destinos de la red de TI. Hay muchísimos portales, y eso es muy positivo, de open data o de transparencia, como se les quiera llamar, con un montón de datos, información para los ciudadanos que permiten el trámite online, la gestión de cuestiones administrativas, la visualización de datos. Luego, en aspectos negativos, vemos como no hay muchas campañas de sensibilización social en torno al turismo y esto puede ser negativo, ya sabéis, sobre todo, bueno, antes de la crisis del coronavirus, obviamente hablábamos de todos esos problemas de congestión turística en determinados destinos y en determinados momentos del año. Las campañas pueden ser una herramienta útil en este sentido, ¿no? Por lo que vemos espacio de mejora aquí. Y luego también hay pocos planes de DTI todavía, pero esto es normal. Esto va con el tiempo, creemos que se va a solventar y conforme los destinos vayan avanzando, obviamente tendremos un mayor número de planes. Áreas en las que podemos mejorar, medir las acciones de marketing que hacemos, tanto de manera cualitativa como cuantitativa, no solo con números, también de manera cualitativa. Fomentar esa colaboración entre empresas y organismos públicos, implementar planes estratégicos, mejorar la coordinación interna y entre departamentos en torno al DTI. Aquí, por ejemplo, medíamos el número de reuniones, la frecuencia de las reuniones. Aquí todavía tenemos margen, digamos, de mejora. Si vemos esas diferencias entre el litoral e interior en cuanto a los indicadores de la gobernanza, bueno, encontramos algunas diferencias. En algunos prácticamente el desempeño es igual de bueno o igual de mejorable, mientras que los municipios del litoral sí que tienen un mayor desarrollo, por ejemplo, como veis en esos últimos 3 indicadores de la lista, en el plan director de DTI, en las cuestiones de coordinación y en la aplicación de planes estratégicos, que son, digamos, en los que
municipios de interior, los poquitos que había en la muestra, esto también lo tenemos que tener en cuenta, se quedan un poquito más atrás, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esa limitada representatividad, podemos ver que en los destinos litorales hay un mayor desarrollo de la administración abierta o online, mayor aplicación de un plan de DTI y planes estratégicos en general. Y también, como veíamos con los datos del Llibre Blanc del turismo, los municipios del litoral, tal vez por la relevancia que tiene el turismo en su economía local, tienen mayor número de planes, se planifica más. Mientras que en los destinos interiores tenemos mayor nivel de implantación de los sistemas de calidad y también colaboración entre lo público y lo privado, tal vez por ese tamaño más limitado, ¿no? Número más limitado de actores, es más fácil interactuar. También nos parecía interesante presentar un poco los resultados por umbral poblacional, por estos rangos de poblaciones de mayor o menor tamaño. Y bueno, vemos, por ejemplo, como los municipios grandes, aquellos de más de 100.000 habitantes y también los de más de 50.000 hasta 100.000, tienen mejores indicadores en torno a la gobernanza en cada una de estas cuestiones, aunque también hay algunas diferencias notables y algunos indicadores en los que ninguno destaca especialmente, e incluso los pequeños municipios salen mejor parados que los de tamaño medio, ¿no? Hay que ver cada uno de estos indicadores, pero por lo general, en cuanto mayor es el municipio, mayor es el desempeño en alguna de estas cuestiones, pero hay diferencias, ¿no? Vemos como esos de gran tamaño destacan en desarrollo de planes y aplicación, pero fallan en el impacto en analizar el impacto de las iniciativas de marketing y en las campañas de sensibilización social. En cambio, hay una gran irregularidad en esos municipios de tamaño medio y los de menos de 20.000 tienen una situación más compleja y entran una serie de factores que hacen más complicado el análisis, ¿no? Y hay que entrar en cada caso concreto. Parece que ese tamaño intermedio va en contra de la colaboración público-privada, por lo menos lo que nos refleja en este caso el autodiagnóstico. Puede ser y es muy probable que conforme vayamos teniendo una muestra más importante de destinos, los resultados vayan cambiando y esta misma presentación dentro de un año y medio puede ser bastante diferente. Eso ojalá lo podamos hacer y compartirlo con todos vosotros. Digamos, para cerrar la presentación, tenemos una serie de casos que consideramos buenas prácticas, tanto de la Comunidad Valenciana como del resto de España, también algunas prácticas internacionales que nos parecían interesantes, y a partir de esos casos de buenas prácticas y de los resultados del autodiagnóstico, elaboramos una serie de líneas de mejora para los destinos turísticos inteligentes en el ámbito de la gobernanza, ¿no? Viendo un poco cuáles son los resultados del autodiagnóstico, pues ya tenemos una fotografía de cuál es la realidad de los destinos valencianos y podemos ofrecer pues algunas líneas de mejora que seguro en el futuro se pueden abordar. En cuanto a casos de buenas prácticas, y aunque parezca redundante, la red de destinos inteligentes de la Comunidad Valenciana ya es un ejemplo de buena práctica. Es decir, que estemos aquí hoy reunidos en este webinar, todas las personas interesadas en esta temática, los destinos, administraciones públicas, seguro que hay algunos empresarios, gente de las universidades. Esto ya es un ejemplo de buena gobernanza, que se celebren asambleas, que se discutan entre los diferentes destinos los problemas que hay, ¿no? Recuerdo cuando hacíamos talleres, hicimos 3 talleres en las 3 capitales de provincia hace un par de años, los que venían de los diferentes destinos de la comunidad nos decían, oye, qué bien venir aquí y discutir con otros compañeros los problemas que tenemos con esto de los DTIs. Es súper positivo ver que todos tenemos problemas parecidos, buscar soluciones entre todos, ¿no? Entonces, esta iniciativa ya es de por sí muy interesante. Y luego también es muy importante esa coordinación que existe entre el Invatur, Turisme Comunitat Valenciana, y Segitur, porque ya sabéis que aquí tenemos estos dos grandes programas en el Estado español y que
vayan más o menos en la misma línea y que me consta que hay muy buena colaboración y tenemos una interacción constante entre los dos proyectos, pues es algo realmente positivo que habla de esa gobernanza y es un ejemplo, yo creo, de buenas prácticas. Luego sabéis que en algunos estudios que hemos abordado a nivel particular, por ejemplo, en mi tesis doctoral está el tema de Benidorm como uno de los destinos punteros en cuestiones de inteligencia. Y bueno, una de las buenas prácticas nos parecía que era interesante el espacio abierto que se ha creado, ¿no? En esa oficina o Smart Office donde es un punto de encuentro entre distintos agentes, entre la administración pública, Visit Benidorm, las empresas, se pueden ver los datos de manera visual. Ya sabemos que, bueno, en Benidorm es a veces una excepción, ¿no? En cuanto a turismo por la importancia que tiene el volumen, pero todo esto se puede trasladar a escalas más pequeñas. A veces no hace falta ir al modelo número 1, sino que nos podemos ajustar según nuestros recursos a todas estas cuestiones, ¿no? Pero el caso de Benidorm es paradigmático y nos puede servir como inspiración y hemos visto en nuestras investigaciones que gracias a este tipo de proyectos y a espacios como la Smart Office se mejora realmente el conocimiento que se tiene de la demanda turística, las decisiones se toman de manera más transparente, informada, basadas en datos, se fortalece la coordinación interna, es mejor la comunicación, la implicación de los distintos agentes, se abre a la colaboración público-privada del destino, a la innovación y también se reposiciona la imagen pública del destino. Pero como decía, no es necesario tener un espacio físico, una Smart Office para aquellos que no puedan, ¿no? Pero sí que mantener reuniones de manera constante, espacios de discusión, todo eso es realmente positivo. Luego, saliendo un poco de la Comunidad Valenciana, algunos planes estratégicos que nos parecen interesantes porque reflejan muy bien estos procesos de gobernanza. Por ejemplo, es el Plan Estratégico de Turismo de Navarra para el 2017-2025. Y lo que nos resulta interesante de este plan, que en otras cuestiones es parecido a otros, es el nivel de detalle que tiene en el proceso de participación pública, ¿no? Si veis en el plan, y aquí os dejo un montón de enlaces para que luego los podáis explorar con tiempo, se hicieron un montón de reuniones, que eso es más o menos habitual, se tuvieron en cuenta todos los comentarios y se apuntaron uno por uno todos los comentarios que hacían todos los participantes, por qué lo hacían, en qué momento lo hacían y una respuesta a cada uno de esos comentarios. Es decir, los desarrolladores del plan estaban obligados a contestar a cada una de las cuestiones, de las preguntas, de los comentarios de manera individualizada a cada uno de los participantes. Entonces, esto habla de un nivel de detalle pues muy interesante, ¿no? Luego también tenemos el caso paradigmático de Barcelona con su plan estratégico aprobado en el 2017. Aquí participaron más de 200 asociaciones vecinales, empresariales, culturales, sociales, sindicales. Ya sabéis que todo esto forma parte de un marco más amplio de participación ciudadana en la ciudad de Barcelona, que se titula Decidim Barcelona, para conocer mejor la opinión pública. En este sentido, la ciudadanía fue consultada a través de una página web donde podía hacer las propuestas para turismo y para otras cuestiones no relacionadas con turismo, ¿no? Pero bueno, las propuestas que fueron votadas y algunas de estas cuestiones se incorporaron en el plan, ¿no? La ciudadanía propuso ideas que se tuvieron en cuenta, se votaron y, por ejemplo, cuestiones como el tema de los guías y cómo interactúan con el espacio en la ciudad, pues se tuvieron en cuenta para la planificación. Pero no hace falta irnos a ciudades tan grandes y con estos procesos más profundos, ¿no? Me ha gustado ver en los últimos días, por ejemplo, mi pueblo, que es un pueblo de menos de 3.000 habitantes, también tiene iniciativas de participación pública y ha lanzado en los últimos días en su web encuestas que, si bien en este caso no están relacionadas en turismo, con el turismo se podrían perfectamente trasladar al ámbito turístico. Por ejemplo, nos han preguntado a los ciudadanos del pueblo cómo queremos que sea el tráfico de vehículos dentro del casco urbano, si queremos peatonalizar la plaza del pueblo, cómo queremos que se acondicionen todas las calles del centro urbano, también una encuesta sobre las necesidades de dependencia que tiene la gente mayor del pueblo. Entonces, no hace falta ser una gran capital o una ciudad o un sitio en el que el turismo tenga un peso increíble, sino que realmente tenemos herramientas muy sencillas para escuchar a los ciudadanos y tenerlos en cuenta, ¿no?
Luego algunos destinos turísticos de la red, como Calp o Benicàssim, que nos parecía en este caso, lo interesante en este caso era que los planes están en abierto en la web. Creemos que esto es muy interesante, más allá de que haya un proceso mayor o menor de participación. Aquí lo que nos interesaba es que estos planes se publicaban en abierto. En el caso de Benicàssim, un plan preliminar con el informe de autodiagnóstico, y esto resulta muy positivo porque demuestras transparencia, puede ser un ejemplo para otros destinos que están en la misma línea y bueno, estás abierto a aportaciones críticas, ¿no? que es lo importante. De la ciudad de Valencia nos gustaría destacar como ejemplo de buenas prácticas el portal web que tiene de transparencia institucional y datos en abiertos. También nos dejamos el link. Y lo que nos parece interesante aquí es que hay datos relacionados con turismo, pero datos relacionados directamente con la gestión de la ciudad, más o menos relevantes para el turismo y que son, digamos, también muy transparentes en cuanto a la información sobre cargos públicos, sueldos, contrataciones, servicios locales de interés. Hay un visor del presupuesto municipal para ver cuánto se destina a cada partida, que si bien esta información siempre suele ser pública, pero verlo de manera visual, ¿no? Entra mucho mejor por los ojos a los ciudadanos y les facilita entender de qué estamos hablando, ¿no? Cuánto cobran los cargos, todo eso a la ciudadanía le gusta y es muy positivo y habla bien de la transparencia. Y luego, en ese portal de datos abiertos o Open Data, tener una gran cantidad de mapas. A la gente le gusta consultar las cosas en mapas. Tenemos esa visión, ¿no? Un poco geográfica, todos desarrollados y también con gráficos. Toda esa visualización mediante herramientas online y gráficas ayuda a facilitar, ayuda a entender los datos mejor a cualquier tipo de público. En cuanto a campañas de sensibilización, traemos dos ejemplos, una nacional y una internacional. Nos parecía interesante, por ejemplo, la campaña que lanzó Tenerife, la isla de Tenerife, de sensibilización, no para los turistas, sino para los residentes locales, ¿no? En este caso, la campaña de Yo Soy Tenerife iba dirigida, empezó en el 2017, luego ahora ya continúa un poco menos, ¿no? Pero iba dirigida a estudiantes de infantil, a estudiantes de primaria y a las propias familias de los estudiantes. Y el objetivo era que los niños conocieran los recursos turísticos de su isla y la importancia que tenían para Tenerife como el principal motor económico de la isla y de la región, ¿no? de las Islas Canarias, enseñarles a respetar desde la óptica de la sostenibilidad a todos esos recursos y a tratar con amabilidad a todas las personas que visitaban la isla. Y bueno, se han ido adhiriendo distintas asociaciones, distintos embajadores de Yo Soy Tenerife. Se utiliza un hashtag que es Pasa Sin Huella, ¿no? Que intenta concienciar a la población local de la importancia de preservar todos los recursos, de que sean accesibles, de ser hospitalarios. Es un poco la línea de lo que buscaba esta campaña de sensibilización. Y luego, otra campaña de sensibilización que nos parecía muy interesante y que está muy relacionada con las cuestiones de sostenibilidad es la que ha llevado a cabo Copenhague, pero que también se han hecho en muchas otras ciudades nórdicas y se está expandiendo con la ONG Green Kayak, ¿no? Apoyada por una serie de empresas y por el propio gobierno local. Lo que hace Green Kayak es ofrecer un tour gratuito a los turistas mediante a través de los canales de la ciudad usando este kayak a cambio de que recojan residuos. Entonces puede parecer un poco, ¿no? Un poco divertido o diferente la iniciativa, pero es una iniciativa muy positiva porque la gente al final se conciencia, se toman fotos, se suben con el hashtag Green Kayak para concienciar a los otros turistas que visiten Copenhague. Se han recogido más de 25.000 kilos de basura. Este dato tiene algún tiempo, seguro que han recogido muchos más. La iniciativa ha tenido muchísimo éxito y además ofreces algo a cambio, no lo haces simplemente de manera voluntaria, sino que hoy estés ofreciendo un servicio que es que la gente se pasee por dentro de la ciudad, que le gusta, lo único que a cambio tienen que recoger pues 2 cubos de residuos, ¿no? Y así fomentas un poco la concienciación.
También hay algunos ejemplos interesantes de grupos de trabajo interdepartamental, reuniones que se han establecido en ciudades como Zaragoza o Vitoria para formular sus planes de turismo, que se reúnen de manera, digamos, más regular, o por lo menos eso es lo que se formulaba en un principio, y las reuniones se recogen en documentos públicos. Es otra manera de hacer transparente esas reuniones y esa coordinación. Para terminar ya la presentación y pasamos a las cuestiones y a las preguntas que queráis formular, hemos recogido una serie de propuestas para la mejora a partir de los resultados del autodiagnóstico, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en primer lugar, recomendamos elaborar ese plan estratégico de turismo a los que no lo tengan todavía, que tenga un proceso de participación pública amplio, que sea detallado, que el plan esté consensuado, que existen muchas herramientas informáticas y no informáticas para participar, para que la gente participe. Disponer de ese plan para todo el mundo, que estén abiertos, seguir la aplicación del plan, crear grupos de trabajo, mesas, como se les quiera llamar, comisiones incluso con un calendario de reuniones y objetivos, ya que el proyecto de DTI yo creo que ha servido para unir a todos en un mismo objetivo en muchos casos, pues que esto se conduzca de manera regular y que se refleje de alguna manera, ¿no? Todos esos esfuerzos que se están haciendo. Por supuesto, desarrollar los planes de DTI, aquellos que todavía no lo tengan, pero yo creo que esto se va a ir dando con el tiempo y es cuestión de meses y también de años que todos vayan desarrollando su plan operativo de DTI. Y aunque tenga que haber una gran coordinación, creemos que es importante que haya una persona, un ente o un ente encargado si no lo puede haber, una persona que esté al tanto del tema del DTI, que haga el seguimiento oportuno y que tenga los conocimientos necesarios para ejercer como tal, ¿no? Aplicar planes operativos anuales que a veces son muy escasos, con el mayor nivel de detalle posible, desarrollar acciones de colaboración pública-privada, marketing conjunto, que todavía se tiene que trabajar en ello, comunicación entre distintos entes, acuerdos entre empresas, diálogo, encuentro. Los que no lo tengan, una web de datos abiertos y transparencia, cada uno siguiendo los recursos que tiene disponible y las necesidades de cada caso, y que la información turística sea parte de ese plan de datos abiertos, ¿no? Adherirse al SICTET, aunque esto hay un montón de destinos que ya lo están, promover que las empresas se adhieran al mismo. Las campañas de sensibilización nos parecen súper importantes y hay realmente pocas, ¿no? Que impliquen a los residentes, pero ¿por qué no también a turistas y a las empresas para conseguir mayores niveles de concienciación, para ver el impacto del turismo, cómo mitigarlo? Todas estas cuestiones pueden ser objeto de campañas de sensibilización que hay que hacer más. Y analizar el efecto de todas las acciones que tomamos, no solo un análisis de tipo cuantitativo, sino también analizar cualitativamente cuáles son los cambios, ¿no? Esto es difícil de plasmar cuando no están todas estas cuestiones desarrolladas, pero la gente lo nota. La gobernanza es como algo invisible, que cuando está no se nota porque todo funciona bien, pero cuando no está, pues enseguida se nota. Y bueno, todo esto se tiene que adaptar, por supuesto, a cada destino según sus problemas, necesidades, objetivos, y al final depende de muchos factores que no dependen de nosotros, la disponibilidad de los recursos, otros actores que se nos escapan de las manos y bueno, creemos que esto es un poco lo que queríamos presentar. Con esto termino un poco mi presentación y bueno, quedo a la espera de las preguntas y cuestiones que quieran formular los asistentes. Gracias. Paco, Sí. muchas gracias por la exposición y enhorabuena. Enhorabuena porque de una cuestión tan teórica, tan abstracta como es la gobernanza y como ha sido siempre, yo creo que has dado, o que lo has aterrizado desde una visión muy práctica y muy clara de que la gobernanza al final recoge cuestiones de gestión y de planificación en clave de destinos que muchos destinos ya vienen aplicando, pero aparte abre también la vía a incorporar cuestiones clave como Open Data, como la relación con transparencia, nuevas tecnologías, Internet, que hasta ahora, bueno, pues es verdad que se usan mucho, pero quizá no se tenga desde el punto de vista del gestor la idea de que son herramientas para
potenciar o reforzar la gobernanza y la relación entre agentes de un destino. Y aquí es donde, Sí. mientras van entrando preguntas, que hay un par de... Aquí es donde yo te planteo la primera cuestión. Sí. ¿Realmente tú crees o cómo ves la relación entre gobernanza, open data y transparencia? Ahí tenemos muchos los destinos todavía por trabajar. Mm. Bueno, esta es una cuestión muy interesante. Sí que hay muchos destinos que tienen portales que ofrecen algunos datos. El problema que nos encontramos, creo, es que muchas veces se construyen estos portales y luego no se mantienen actualizados. Ese es un problema muy importante, ¿no? No por colgar datos en abierto o con diferentes formatos en un momento puntual y tenerlo ahí en la web solucionamos todos los problemas, sino que luego es necesario hacer un esfuerzo de actualización constante de esos datos, de ir subiendo todas las estadísticas, requiere también un esfuerzo. Entiendo que esto es complicado y se añade ya a muchas tareas que tienen los administradores, los gestores también de destinos. Entonces, entiendo que sea complicado, pero creemos que es un esfuerzo que vale la pena llevar a cabo. Hemos visto antes el ejemplo de Valencia, pero no hace falta tampoco tener esa escala tan grande con espacios o portales más modestos que a lo mejor no ofrezcan los datos de manera tan visual, pero que al final estén ahí, pues también podemos solventar este tema, ¿no? Yo creo que ofrecer los datos en abiertos es fundamental para reforzar la transparencia y ahí nos encontramos otra vez con el problema que decía en una de las diapositivas y es que tenemos algunos datos, pero el problema que tenemos es que la gran cantidad de datos que se está generando ahora mismo en relación a la actividad turística no nos pertenecen, ¿no? No son datos públicos, son datos privados. Entonces, ¿cómo hacemos, ¿no? Para conocer? Compramos paquetes de datos, vemos luego que también son extremadamente caros en algunas cuestiones, apostamos, y yo creo que esto es necesario, por generar los datos en la administración pública. ¿Cómo lo hacemos? Eso es un debate que todavía está abierto, ¿no? Sí, yo creo que aquí hay destinos, hay comunidades, hay regiones que han tomado la delantera en este sentido y que al menos nosotros tenemos ahí, yo creo que un campo de trabajo muy interesante para generar, como tú dices, nuevas fuentes de información y al mismo tiempo de riqueza para Sí. nuevos modelos de negocio, para en definitiva impulsar la innovación. Sí, La porque al nueva... final estos datos en abiertos, bueno, los puede utilizar una persona para desarrollar, por ejemplo, una aplicación electrónica o también muchas veces, por ejemplo, en investigación, ¿no? Que al final también es conocimiento que acaba en innovación, nos quejamos de la falta de datos, ¿no? Y yo creo que sería también positivo para la investigación. Sí. Mira, hay dos cuestiones principalmente. Una es la que plantea Jaume Mata, nuestro compañero de la Fundación Visit Valencia. Sí, Jaume comenta algo así como que con respecto a la gobernanza nadie se acuerda, que esto encaja muy bien con lo que has dicho tú al final, que la sí, gobernanza es algo invisible y que nadie se acuerda de ella. Dice, nadie se acuerda de Santa Bárbara hasta que truena. La gestión del destino se delega en la administración. Con el impacto en la pandemia en la vida de las ciudades, los diferentes actores del destino habrán tomado conciencia de la verdadera trascendencia del turismo en todas las facetas, la importancia que tiene su gestión y por ende dará lugar a participación real en la gobernanza. Ahora tenemos, yo creo que una prueba de fuego, como yo le comentaba a mm, él, muy clara con la gestión de las playas. sí, Esto es totalmente. yo creo que o podría ser un buen ejemplo para demostrar si hay gobernanza, si no hay gobernanza, porque están todos los agentes del destino implicados, absolutamente todos. Sí, sí, esto es muy interesante. Y luego, con todos los efectos negativos que tiene la pandemia para el turismo, que son innumerables, y bueno, a ver cómo solucionamos esta situación entre todos. Sí que es verdad que ha puesto, yo creo, ya lo estaba un poco antes de la pandemia, ¿no? Con el tema de la congestión que se venía tratando muchísimo en los medios de masas, estaba en el debate público, en el debate político, y ahora esto ha puesto la pandemia de repente el turismo en un foco, ¿no? Está en el foco de todos los medios, se ha convertido casi en una cuestión de Estado. El turismo es uno de los temas
principales de la desescalada de la gestión pública, y tenemos una oportunidad para intentar demostrar cómo podemos trabajar entre las distintas administraciones, cómo los ayuntamientos se pueden coordinar con las regiones, con el gobierno central, porque aquí yo creo que no hay una fórmula mágica. Luego los destinos son los que conocen mejor su propio territorio, y en cuanto a la cuestión de las playas, obviamente no es lo mismo un destino que tenga 2 grandes arenales en los que caben miles de personas que un pequeño municipio en el que haya 15 calas de 30 metros de ancho. Es que esto parece una tontería, ¿no? Pero cuando hablaba de gobernanza hablaba de conocer el territorio, la propia idiosincrasia del espacio en el que estamos gestionando, y esto lo pone muy de manifiesto, como por ejemplo las playas del Cantábrico tienen el tema de las mareas, que parecen cuestiones menores, pero que afectan directamente en la cuestión de la pandemia, ¿no? Sí, aquí hay una cuestión que yo tenía anotada y que la voy a reformular para encajarla Sí. con un planteamiento que hace ¿quién era? Patricia Santa Teresa, y que también está relacionado con otro que ha hecho ahora Luisa Vallejo. Y es que la Sí. gobernanza, ¿tú crees que realmente debe tener o tiene o es una oportunidad para determinadas tipologías de destinos? ¿Tiene más encaje con destinos ya consolidados, con destinos de interior? Y en este sentido, ¿cómo hacemos para que realmente la gobernanza y la participación ciudadana, mejor dicho, como dentro del concepto de gobernanza, tenga realmente una aplicación real y permita la incorporación de colectivos, de todos los colectivos, empresariales, incluso colectivos sociales más vulnerables que de manera directa o indirecta al final se ven beneficiados, perjudicados por la dinámica del destino? Mm. ¿Tú crees que, por ejemplo, como plantea Patricia, en destinos de interior no tienen tantos recursos económicos, pero por otro lado, quizá, como están más acostumbrados con el contacto con el turista, Sí. con el vecino, entre todos, a lo mejor de ahí se pueden construir modelos de gobernanza que luego se puedan exportar a otros destinos más consolidados? No sé, es una reflexión Sí, juntando lo sí, que ellas sí. también planteaban. No, es muy interesante. Muchas gracias a Patricia y a Luisa. Yo creo que aquí vemos esa espada de doble filo, ¿no? Por un lado, los destinos más pequeños y de interior, que suelen coincidir en nuestra región con los de interior, tienen menos recursos, pero al mismo tiempo están muy en contacto, ¿no? Por el tamaño más reducido del número de actores que hay en el destino, está muy en contacto entre ellos. Se discute mucho. No digo que en los grandes no se haga, porque también se hace, pero a lo mejor la dinámica funciona de otra manera, ¿no? Es más fácil el contacto directo y no tan estructurado como en las grandes ciudades o en los grandes destinos. Oye, vamos a sentar una asamblea tal día, tal hora. Yo creo que en los municipios más pequeños las dinámicas son distintas. Esto es positivo, pero luego, por ejemplo, cuando veíamos el tema de los planes, se quedaban un poco atrás, porque eso ya depende más, ¿no? de determinados recursos que puedas tener, y ahí salen ganando los municipios más grandes que disponen de más recursos. Entonces encontramos un poco esa contradicción, pero en cualquier contexto yo creo que se puede involucrar a los agentes sociales. Por ejemplo, una cuestión que es súper interesante y que a veces parece que nos falta cuando involucramos a muchas asociaciones, pero también ha perdido fuelle en general, las asociaciones de vecinos. Yo creo que eso es súper importante, ¿no? Que reflejan un poco, ya no es un interés concreto de una asociación, a lo mejor los ecologistas, ¿no? Que tienen una visión muy concreta de cuáles son sus objetivos. Las asociaciones vecinales reflejan la heterogeneidad de nuestros vecinos, cómo les impacta el turismo, cómo querrían que fuera su destino, cómo querrían que fuera la relación con los turistas. Y luego también, ¿por qué no? Y esto no se ha hecho mucho, trabajar con los propios turistas. Que muchas veces se les tiene muy en cuenta, ¿no? Para diseñar muchas cuestiones, pero no sé si realmente se les pregunta más allá de esas encuestas que hacemos y que también tenemos que ver cómo las replanteamos. ¿Los podemos involucrar en la gobernanza? Al final también son agentes directamente afectados. ¿Por qué no? No digo que se tenga que tener en cuenta luego su opinión igual que la de los vecinos, ni mucho menos, pero ¿por qué no incorporar ese agente que a veces nos falta? Yo creo que eso es algo que también se puede abordar. No, desde luego que lo que denota la situación actual es que se puede trabajar en destinos interiores, en destinos de
de grandes ciudades, por qué hay diferentes modelos, porque al final de gobernanza, la propia gobernanza lo que es un contexto muy abierto que da respuesta a cada realidad. Porque Sí. claro, los grandes modelos a los que hacías referencia tú al arrancar la sesión, los grandes modelos de MMOs son modelos de grandes ciudades, o al menos destinos ya consolidados, que hablabas de Barcelona, hablabas de Valencia, hablabas de Benidorm, donde ahí el modelo gobernanza es otro, ahí pues bueno, tiene otras connotaciones y vienen más por la relación que ya existe, por ese tejido económico, turístico ya existe, esa relación que hay con las administraciones y que será un paso más. Obviamente eso no se le puede pedir a un destino interior que está en una fase muy incipiente. Todo esto se tiene que escalar a las necesidades de cada destino, como decía, a los recursos que se tienen, a los problemas que se detectan y obviamente las grandes, por ejemplo, os decía, ¿no? Los grandes planes de participación, esas webs también de visualización de Open Data, todo esto sucede, como decías, en las grandes ciudades, pero reduciendo esto a la escala más pequeña, a lo mejor podemos hacer algunas iniciativas en esa línea, aunque no lleguemos ahí, para municipios más pequeños, ¿no? Ponía el ejemplo de mi pueblo, que yo creo que es bien interesante y no es la primera iniciativa que se hace de este tipo, ¿no? Entonces vemos como municipios pues, con presupuestos muy limitados, muy limitados, también se pueden hacer cosas en esa línea, aunque no se llegue a esas grandes plataformas, ¿no? O grandes iniciativas que hay en determinadas ciudades. Bueno, para cerrar ya hay una última pregunta que la hace alguien a quien conoces bien, que es Aurkene Otzua. Hombre, por supuesto. Que te felicita obviamente por la charla que has dado y comenta que ella cree, que yo lo comparto con ella, que estamos ante una oportunidad para trasladar lo avanzado y aprendido en este eje, en la gobernanza, para la gestión de los retos futuros como el del cambio climático. ¿Dónde crees que deberíamos incidir desde la gobernanza para afrontar este gran reto del cambio climático? Bueno, muchas gracias, Aurkene. Un saludo. Es que es muy difícil, este tema es muy complicado, el tema del cambio climático. Sí que estamos ante una oportunidad, ahora tenemos una emergencia, digamos, que es muy acuciante, que nos hace centrarnos solo en el tema de la pandemia, pero yo creo que es necesario no perder esa visión a largo plazo, al final intentar prepararnos para el cambio climático. También hablamos de planes, ¿no? De planificación, que tiene que ver mucho con la gobernanza, como hemos visto, planes de adaptación al cambio climático. Eso lo comentaba el profesor Ibars hace un par de semanas cuando hacía su webinar y hablaba de la escasa implantación de planes de preparación y adaptación al cambio climático, ¿no? Yo creo que ahí hay margen de mejora, de hablar con los distintos actores para ver cómo ven la cuestión, una cuestión tan brutal como va a ser el posible efecto del cambio climático en nuestras playas. Estamos hablando de que somos un destino, un modelo en el que todavía predomina, ¿no? El recurso del sol y playa. ¿Cómo nos vamos a enfrentar a esto del cambio climático? Porque esto no va a desaparecer del día a la mañana porque ahora tengamos una pandemia, que obviamente entiendo y comprendo y comparto que ahora tenemos que centrarnos en esto, ¿no? Porque es lo que nos requiere ahora mismo. Pero esa visión a largo plazo no la tenemos que perder y ver entre todos cómo podemos promover digamos, transportes más sostenibles, reducir el consumo de plásticos, por ejemplo, que es una cuestión que estábamos avanzando muy rápidamente y ahora de momento, por toda la cuestión del virus, damos muchos pasos atrás, ¿no? Y entristece mucho ver todos nuestros espacios naturales y espacios urbanos llenos de mascarillas y de guantes. También, al final, es una cuestión de conciencia cívica, pública, y yo creo que las empresas, antes de que todo esto pasara, yo creo que ya estaban con el chip puesto en el tema de la sostenibilidad y de la reducción del consumo de recursos, pero ahora pues todo esto lo trastoca. Yo espero que no se pierda un poco el camino que teníamos en mente. Sí, coincido totalmente contigo. Y añado una cosa, yo creo que la sostenibilidad, hasta que no pase de la voluntariedad a la obligatoriedad, no va a haber un salto ahí
Sí, totalmente. Con esto de los plásticos, por ejemplo, había creo que una iniciativa europea que era prohibir los plásticos de un solo uso, ¿no? Y hoy justo leía una noticia, me parece, en El País que decía que esto no ha desaparecido, que a partir del 1 de enero se pretende que desaparezcan los plásticos de único uso, aunque ahora estemos utilizando, ¿no? Obviamente material sanitario, lo que sea. Muy bien, pues nada más, Paco. Reiterar nuestro agradecimiento por habernos dedicado este rato. Gracias a vosotros. Por la charla. Y al resto comentaros que la charla de Paco, como el resto, se va a publicar en breve en nuestro canal de YouTube y que además tenemos preparado un manual que, bueno, toma como base la presentación de Paco de hoy y que lo tendremos disponible yo creo que en un par de semanas, ¿vale? Lo difundiremos a través de nuestros canales como habitualmente hacemos y como hicimos el otro día con el manual de sostenibilidad que iba un poco también ceñido a la presentación que hizo Josep Ibars hace unas semanas. Nada más. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Yo creo que ya he dejado, a ver. Espera, que ahora lo cortará Paco.